López Obrador es por mucho el creador más poderoso de México, la marca personal más grande de México. Es indestructible, se le permite todo, hasta las incongruencias, se le aplaude, se le acompaña y se está dispuesto a lo que sea con tal de sumarse a esa transformación. No quiero decir con esto, ni tampoco negar, porque no es lo que me corresponde ni el área en la que me muevo, si fue un gran o mal presidente. Es exagerado que Claudia Sheinbaum lo coloque como el mejor presidente en la historia de México. Pero lo que sí que es incuestionable es que es la persona, la figura política, que mejor ha entendido a lo largo de los últimos años y desde la explosión de las redes sociales cómo comunicarse con las masas, tanto desde plataformas físicas convencionales, las de siempre en el entorno político, como desde las plataformas digitales. Lo que ha hecho López Obrador es tanto una figura de sí mismo como también un ecosistema de marcas registradas que se quedan, sí para él, pero entendiendo en algún punto que no iba a poder seguir el camino de la reelección, ya fuera por tiempos, ya fuera por dificultades para lograrlo o porque de verdad estaba convencido de que no debía pisar ese botón, ha terminado por construir una serie de términos de marcas registradas en su movimiento. Una serie de marcas registradas que acompañan hoy el gobierno de Claudia Sheinbaum gracias a lo bien que lo trabajó López Obrador para que quedara como legado. Es un legado que hoy tengamos una serie de palabras que son propiedad de Morena, que son propiedad de Morena a grado tal que si las mencionamos es inevitable no relacionarlo a Morena. Cuando hablamos de bienestar, pues esa es una palabra que pertenece a la lengua española, pero que también pertenece a Morena cuando hablamos de México. Si hablamos de pueblo, un genérico tan grande, una obviedad tan grande, una palabra que debería ser de todos, se la terminó apropiando López Obrador. Si hablamos de transformación, se la terminó apropiando López Obrador. Si hablamos de un nuevo momento histórico, lo termina bautizando como la cuarta transformación y los medios le creen. Los medios le creen y lo retoman, en un principio, incluso a modo de burla, pero en la mente colectiva de las personas se quedó la idea de que la cuarta transformación o la 4T es un movimiento distinto a cualquier sexenio, porque trasciende del sexenio, porque va más allá de una figura, más allá de que esa figura máxima todos la tenemos clara y todos sabemos, hasta la presidenta entrante, quién es. Nada significa, nada de esto garantiza que en algún punto la historia no se vaya a revertir, que esta gran figura popular se vea expuesta por escándalos, por irregularidades, por persecuciones que puedan llegar en el futuro si es que en algún momento Morena pierde el poder. Pero aun si eso llegara a ocurrir, lo que es incuestionable es que vimos a un maestro del storytelling. Porque a muchos les parece torpe, a muchos les parece absurdo, ridículo lo que hizo con la mañanera. Pero así gobernó al país, creando este espacio en el que se imponen las narrativas que los demás van a estar persiguiendo. Fue tanta la obsesión de la oposición y de los medios más alineados a las perspectivas de la oposición que a los de Morena, que en vez de establecer sus propias plataformas narrativas, se encargaron de perseguir y de cuestionar lo que se decía desde la mañanera. El resultado demuestra que aquello no funcionó, porque los millones de seguidores creyentes, devotos de López Obrador, no se movieron en lo más mínimo del lugar. Y la oposición se terminó debilitando porque incluso entre los suyos hay una fatiga respecto a decir, ok, ya me enteré de esta nueva irregularidad, de este nuevo acto de corrupción, de este nuevo acto de nepotismo por parte del sistema que hoy nos gobierna. Pero eso, ¿en qué cambia el hecho de que hoy somos una minoría, hablando de los que comulgan más con la oposición? ¿En qué cambia el hecho de que ellos tienen el poder? ¿Y en qué cambia
la popularidad que tengan los de este lado. Si no se mueve nada de eso, de muy poco sirve estar cuestionando las narrativas que ahí se establecen. Lo que consiguió López Obrador fue que la oposición no tuviera narrativas propias. Lo que consiguió López Obrador fue esclavizar a la oposición a grado tal que cuando llegó el momento de hacer campaña, pues su mayor promesa era mantener programas sociales que tienen la patente de López Obrador, que tienen la patente de Morena y que tienen la patente de la Cuarta Transformación. Si asumes eso, entiendes que la astucia de Andrés Manuel López Obrador no solo fue en torno a su figura, para la que de por sí hay cualquier cantidad de facetas de construcción de marca personal. Es AMLO, es el que siempre está ligeramente despeinado y desaliñado, que forma parte de su personaje. Es el que en vez de sostener reuniones o de hacer paradas en restaurantes importantes, promovía ciertos espacios de gastronomía local, popular, económica. Es ese que hablaba de cómo cocinar o de qué ingredientes tenía un platillo típico mexicano sin ostentosidad. Es ese que en cada acto lograba conectar con el pueblo. Que si sus soluciones son básicas, ficticias, superficiales, cosméticas, en vez de en verdad ser soluciones profundas, pues es otra cosa. El político hoy, para bien y para mal, se fundamenta mucho más en la popularidad que en los resultados. Hay muchas cosas positivas que significan un costo político alto. Esas son muy difíciles de tomar porque van a hundir tu popularidad. Entonces, ¿en qué se enfocan los políticos? En la popularidad, aunque no necesariamente sea lo mejor para el país. Y tomando esas decisiones con el fervor popular de su lado, ha logrado situarse como este personaje que trasciende la escena política para convertirse en parte de la cultura pop. A partir de ahora y en los años por venir, veremos a los amblitos, a los peluches de López Obrador en las fiestas patrias, como un componente de la historia nacional. Es el doctor Simi de la política. Cuando no pensamos en el peluche, pensamos en las frases, en los calificativos que dirigió a los potentados, a los oligarcas, a la mafia del poder. Cuando no pensamos en eso, pensamos en Ricky Riquín Canallín, en el Me Canso Ganso, en cómo construyó su propio show televisivo llamado La Mañanera. Ese es el verdadero legado, esa es la verdadera astucia. La construcción de marca personal y la construcción de un ecosistema relacionado a su marca personal, pero que se convierte en el sello distintivo de su movimiento, de su partido político, de su gobierno y de los que vengan que huelan a lo que ha hecho López Obrador. Por eso es que es la marca personal más grande de México. Llegó a grado tal, llegó a grado tal, que aún con evidencias que no desmiente de algunas publicaciones de Latinus, de Animal Político, de cualquier cantidad de medios que en algún momento salieron a descubrir irregularidades en su círculo cercano, de sus colaboradores, de su gabinete, la popularidad de él no solo se mantuviera, sino que creciera. Esta construcción de marca personal todopoderosa no necesariamente es positiva para México, pero sí nos da una clase magistral de cómo crear marca, de cómo crear propiedad intelectual. Nada en López Obrador es genérico. Su discurso no es en muchos sentidos el de cualquier político. Incorporaba palabras, incorpora términos que todos recordamos. Su audiencia la tiene tan clara que ya que consiguió la mayoría, dejó de pensar en los demás. Pues es que su lectura no es que yo divida, es que para ganar necesito la mayoría. Si ya tengo la mayoría, ¿para qué corro el riesgo de perderme a esa mayoría si empiezo a pensar en los demás? Entonces enfatizó a su audiencia más fiel. Y cuando uno hubiera pensado que esa postura se hubiera debilitado con el paso del tiempo, la respuesta es que no. Se afianzó como el presidente de ese pueblo, al que él califica así,
y capitalizó las críticas que desde acá le llegaban para afianzar por qué es el presidente del pueblo. Entonces, Andrés Manuel López Obrador, tiene razón Claudia Sheinbaum, sí pasa a la historia. No como el mejor presidente de México, porque para eso hay que esperar. Porque para eso habrá que ver cómo estamos en 3, 4, 5, 6, 10 años, cuando empecemos a ver las consecuencias de tanta inversión en programas sociales, cuando empecemos a ver las consecuencias de la afectación climática y ambiental que provocó, por ejemplo, con la construcción del Tren Maya, cuando empecemos a ver salir múltiples escándalos de corrupción de él o de sus colaboradores. Eso, como él mismo lo dice, la historia lo va a juzgar. Es demasiado pronto para que la historia juzgue a este gobierno que apenas concluyó. Lo que sí podemos señalar desde ahora, porque no hace falta esperar al futuro para entenderlo, es que su construcción de marca, tanto personal como colectiva en torno a su movimiento, es una clase magistral. Y ahí sí habrá que reconocerlo en la historia. El problema es que muchos de los grandes políticos que mejor han manejado su imagen han sido una catástrofe en cuanto a resultados. Pero insisto, eso no lo sabemos, eso vendrá después. Lo que sí que está ahora, desde ya, es la clase magistral que AMLO nos ha dejado como construcción de marca personal. Yo no soy pro López Obrador y reconozco que quisiera tener un AMLito, porque ese AMLito, como el doctor Simi, es una muestra del poder que tiene contar grandes historias, de definir a tu audiencia y de saber desarrollar producto en vez de ser un genérico. Recuerden suscribirse a este canal, activar la campanita para que les lleguen notificaciones cada que este creador de contenido publique un video y próximamente una producción particular que no tiene que ver con el fútbol Pokémon, con el fútbol, no tiene que ver con lo que suelo hacer, sino más con este tipo de temáticas porque ya saben, curiosidad creativa. Síganme en todas las redes, @macafood, nos vemos.